Vamos a empezar hablando de la visita de Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, a la Argentina, que terminó en el día de ayer con una visita a Vaca Muerta. Lo primero que quiero decir esto es que hay algo de punto de vista respecto de lo que se llama el principio de autoridad, que a mí me parece interesante, por lo menos como forma de pensar la realidad política, la vida, etcétera. Hay mucha gente que cree que alguien, por ocupar un cargo importante, de por sí tiene autoridad. Las personas que ocupan un cargo importante de por sí tienen poder, no siempre autoridad. Piensen en un técnico de un equipo de fútbol. Tiene que dirigir un vestuario y logra autoridad si es bueno en lo que hace, si es consistente, si, digamos, yo agregaría, si es buen tipo. Ahora, por que lo designe en sí mismo, de repente la autoridad se le va en 2 semanas, o se le va en 1 mes, o en 2 años, o no la tiene nunca. Y eso vale para un profesor, eso vale para un cura, eso vale para un papa, eso vale para un presidente, o para cualquiera, un periodista, qué sé yo. La autoridad es algo que se gana, no es que deviene de un cargo. Y a mí lo que me pasa, en general, a lo largo que mi vida va transcurriendo y llegando hasta el final. ¿Por qué? Pum para arriba, chicos. Miércoles, 8:17 de la mañana. No, es que cada vez me genera más dudas cuando un tipo viene con estoy en tal cargo, digo, a ver qué tenés para dar. Me genera más preguntas sobre el tipo que veo un presidente, digo, a ver, ¿qué onda? No me genera, entiendo que hay convenciones que hay que respetar, entonces un presidente se lo respete. Si viene la titular del Fondo Monetario Internacional, a priori yo no le creo nada. O sea, es el cargo que lo he visto muchas veces, y en la Argentina ni que hablar, de el rey de la chantada. O sea, o la reina de la chantada. Es lo que me genera, insisto, si me agarrás después de lo de Pino, el presidente de la sociedad rural, nada, pongo mi mano en la cartuchera, digo. Pero entiendo que otras personas, ante la idea del cargo importante, generan respeto. Yo sugiero, como punto de vista, por lo menos tener dudas, no tener esa cosa más, nada, hinchapelota que tengo yo, quisquillosa, pero por lo menos tener dudas. Kristalina Georgieva es una mujer que preside un organismo que le ha hecho mucho daño al mundo y a la Argentina, y cuyos preceptos económicos son altamente discutibles en cualquier foro económico. Cualquier discusión sobre cómo funciona el Fondo Monetario Internacional en el mundo parte de la idea de mirate al fracaso del fondo, mirate al otro fracaso del fondo, mirate al otro fracaso, y las cosas siguen funcionando porque las cosas siguen funcionando. Milei en su momento hablaba pestes del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Ahora negocia con él y bueno, tiene que hacerlo, qué sé yo. Es así la vida. En cualquier caso, en la Argentina, en los últimos años, lo que ha hecho el Fondo Monetario Internacional es prestarnos un montón de plata, no porque nosotros pudiéramos devolverlas, sino porque había presidentes amigos del presidente norteamericano, y el presidente norteamericano hacía valer su influencia y llevaba 50.000 palos en la época de Macri, con Caputo como presidente del Banco Central, y 20.000 palos más ahora con Caputo como ministro de Economía. Y claro, no es que te las regalaron, te las prestaron para que sus amigos políticos sobrevivieran acá, y vos la tenés que devolver todo el tiempo. Entonces viene Kristalina Georgieva, le regalamos la camiseta de la selección y somos los mejores alumnos de una mujer que representa un organismo que lo único que hizo en la Argentina es daño. No hay forma de mirar para atrás y ver, mirá qué bien que nos fue con el fondo, con tal préstamo en tal momento. Y después vienen condicionamientos que son realmente leoninos y que hacen que los argentinos vivamos mucho peor. Pero bueno, tiene poder, tenés que negociar, no hay forma de evitar que esto sea así. Y entonces vos la vas siguiendo con esa mirada crítica, no con la mirada de que viene la profesora que sabe de economía y te recomienda a los sudacas ignorantes cómo hay que proceder, sino nada, una mujer, una burócrata que viene a tratar de justificar políticas que son realmente muy discutibles. Entonces vamos a iniciar el razonamiento sobre esto con una breve cosa. Para mí se está, pongámoslo a discusión, para mí se está mimetizando con Milei, hasta físicamente. No sé si vieron esta foto de ayer. O viceversa. Esta foto de ayer en Vaca Muerta, mírenla. A ver si la podemos poner. Se puso la ropa preferida de Milei. Claro, se puso el mameluco. Ahí la tenés, mirá. Con el mameluco. No tiene un aire. Lo que pasa es que se sabe qué hay ahí abajo. Claro, está con el ¿Está casco, ella? los lentes, abajo el del mameluco. El mameluco, es como puede ser cualquier persona ahí. Bueno, pero si vos te pones el mameluco no te va a quedar así. ¿Entendés? Por ahí yo sí, y Milei también, ¿entendés? Pero hay una foto de Milei cuando usó
por primera vez los aviones esos que había comprado, Sí. no sé qué. Ahí está. ¿Se parece o no se parece para ustedes? Y bueno, pero estás en la misma, está con el casco, las antiparras esas, no sé. Para mí está mimetizado. Pero Lo el ves cuerpo, parecido. A ver, volvé a me sale en Kruger. No. Kruger era otra de. George. Ahí está. Son iguales, boluda. Y míralo Milei ahora. Ahí está, listo. Hay una mimetización, o no sé, le gustan los mismos disfraces, no tengo idea. Ahí está Camila jorobando y poniendo 2 fotos y qué sé yo. ¿Qué necesidad Bueno, de hacer siempre una puesta en escena a todos? además, claro, el show que hace cada uno. Cuando estuvo, hay 2 momentos de ella que a mí me llamaron la atención particularmente. A otros compañeros les llama la atención cómo le marca el territorio al gobierno diciendo, che, la gente la está pasando mal, cosa que bienvenido sea, porque te da un argumento. Hasta Cristalina Georgieva te lo está diciendo Caputo. Pero por fuera de eso, hay un momento que pasamos ayer, que es cuando ella dice la inflación, la baja en la inflación baja la pobreza, sobre todo si se atiende a los más necesitados, por eso la pobreza bajó del 50% al 20%. Los datos son malos, están mal, se supone que una técnica de ese nivel tiene que tener buenos datos, no hay ningún elemento serio para sostener que la pobreza bajó en la Argentina del 50 al 20%. El dato mejor para Milei es comparar el 41 que recibió Alberto Fernández, según el INDEC, con el que terminó Alberto Fernández, con el 30 y pico, 30 cortitos que da el INDEC ahora. O sea, una baja de 10 puntos de pobreza. Yo te lo discuto a muerte, todos los especialistas te lo discuten, porque la canasta que se usa no es la canasta que es una canasta vieja para no registrar la inflación verdadera. Ahí se te van 5 puntos de diferencia y después hay otra cosa con los salarios en negro que podríamos discutir. Pero ponele que ella quiere agarrar los datos oficiales y dice 40-30, no de 50-20. Bajó 10, no 30 la pobreza, según esos datos discutibles. Pero lo que más me llamó la atención, hay un economista que no me dijo si lo puedo nombrar o no, pero que sintonizó lo mismo que sintonicé yo ayer. Yo en un momento escucho que esta mujer, Cristalina Georgieva, dice, yo soy búlgara. Los búlgaros sabemos de pasarla mal, pero al final los búlgaros somos felices. Lo dijo de esta forma, escúchala. Yo sé que la transformación del tipo que Argentina está atravesando es difícil. Yo lideré 3 de ellas. Mi propio país en los 90, lo dejo en los registros. Debemos reconocer que la transformación es difícil, pero cuando es exitosa, nos llena de confianza. Argentina, yo sé que pueden hacer las cosas mucho mejor que eso todavía. Ella dijo, mi propio país. Y yo dije, ¿de dónde es esta mujer? Bulgaria. Y me quedó dando vuelta Bulgaria en la cabeza. Nunca había escuchado que el modelo búlgaro fuera ejemplo de nada. Entonces dije, ¿qué nos está vendiendo? ¿Qué es lo que está pensando ella? Y a la noche, este economista, que no sé si lo puedo nombrar o no, si no lo nombraría, Basta, pero con gusto, porque ya la primera me instalaste la duda, no te pregunté. me manda un texto sobre Bulgaria. Escuchen lo que es Bulgaria. Pero dice así, no estoy exagerando. Después fui chequeando datos y todos se confirman. Dice, el proceso de transición económica en Bulgaria, tras la caída del régimen comunista de 1989, constituye uno de los episodios más dramáticos de terapia de shock o de choque y reestructuración neoliberal en la periferia europea. Lejos de la narrativa oficial que presenta la estabilización posterior a 1997, está hablando 8 años después de la caída del muro, de todas maneras. Como un éxito del libre mercado, este proceso dejó profundas secuelas estructurales, convirtiendo a Bulgaria en una economía periférica desindustrializada y dependiente. Entonces cuenta que a principios de los 90, bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional, Bulgaria aplicó un programa agresivo de liberalización de precios, apertura comercial y desmantelamiento del sector público. Seguramente a algunos les suena. Esta estrategia cometió un error diagnóstico fundamental. Asumió que destruyendo la planificación estatal, los mercados se autorregularían eficientemente. En su lugar, la rápida apertura expuso a las empresas estatales a la competencia internacional sin darles tiempo ni crédito para modernizarse, provocando una destrucción masiva del tejido productivo en lugar de una destrucción creativa, entre comillas. Destrucción creativa, usa ese término.
El proceso de privatización estuvo caracterizado por la opacidad y la captura por parte de redes de la antigua nomenclatura y grupos de crimen organizado, quienes adquirieron activos industriales a precios de remate, no para operarlos, sino para liquidarlos. Esa desarticulación, sumada a la pérdida de los mercados, desembocó en la crisis bancaria e hiperinflacionaria de 1996-1997, que devoró los ahorros de la población y redujo el PBI a niveles drásticos. Después, bueno, va contando, dice, las secuelas del ajuste y la privatización en Bulgaria no se midieron solo en indicadores macroeconómicos, sino en una transformación regresiva de su estructura social y demográfica. Escuchen esto. Crisis demográfica y éxodo de mano de obra, la falta de oportunidades y el colapso salarial provocaron un vaciamiento sin precedentes. Bulgaria pasó de tener casi 9 millones de habitantes en 1989 a menos de 6,5 millones en la actualidad, perdiendo a más del 25% de la población. O sea, estamos hablando de un experimento trágico, no en un experimento que entra dentro de los temas de los discutibles. Por supuesto que la salida del comunismo hacia el capitalismo generó crisis en todos los países. En muchos países la población, primero cayó y después volvió a aumentar, porque, por ejemplo, Polonia. Si vos mirás la lista de PBI per cápita de Europa, debe estar cuarto de abajo hacia arriba Bulgaria. O sea, ¿qué carajo nos quiere vender esta mujer? Entonces, vos ves eso, dice desigualdad y precarización, se desmanteló el estado de bienestar socialista, dejando desprotegidos a los pensionistas y sectores rurales y aumentando la pobreza y la exclusión social a niveles estructurales. Obviamente, todo esto se puede opinar y debe haber matices, pero el panorama general de llegar a una crisis tremenda en 5 o 6 años y después, ¿cuánto? 30 y pico, casi 40 años después, tenés un tercio menos de la población que vos tenías, es evidente que ella, no sé en qué está pensando cuando dice eso. ¿Qué cosa mira ella que le parece bien del modelo búlgaro? Es un modelo terrible. Tal vez lo que a mí más me preocupa de esto, porque realmente cuando lo vi me empezó a dar una risa, pues esta vieja chanta, mirá lo que nos viene a vender. O sea, y además tiene una cosa colonialista, como somos sudacas no somos Google. O sea, no podemos acceder a la discusión de cómo fue el modelo búlgaro cuando ella lo plantea. Claro, no se le puede discutir, pero ¿sabes lo que me pareció? Que creo que hay un montón de economistas, ella por ejemplo, Caputo por ejemplo, Sturzenegger, que creen en eso, que si un país no es competitivo para tener 50 millones de habitantes, bueno, que 15 millones se vayan a otro lado. Después vienen los fachos como ellos del otro lado y te dicen, che, la teoría del reemplazo. Acá no vengas. Acá no vengas. Pero básicamente es, nada, que cada cual se ubique donde pueda y a lo que dé. Entonces hay algo que ella ve como virtuoso, porque si vos ves PBI per cápita de Bulgaria, aumentó mucho, por debajo de casi todos los países europeos. Pero no es que aumentó el producto, que bajó la población. Es decir, hay más PBI per cápita porque se fue todo el mundo. Entonces, vos mantener el producto y rajá todo el mundo y que queden 3, te va a subir al nivel más alto del mundo. Entonces, hay algo de ella recomendando a Bulgaria y de lo que vos ves que está haciendo el gobierno, respaldado por ella, que es bastante congruente y bastante consistente. ¿Sabés qué? Bueno, es lo que da. Entonces, sufran. Tal vez si sale bien van a ver los beneficios, y si no, que se vayan a mitad de la población, es cosa de ellos. Y ya habrá forma de explicar cuáles fueron los errores que no llevaron al cabo, porque seguramente la culpa es el riesgo Cuca al final, o alguna variante de esa pelotudez. Entonces, a mí me tiene muy impresionado la visita de esta mujer, el nivel de sumisión del gobierno, los gestos de perrito faldero del ministro de Economía, ella con el gabinete, ella dando conferencia de prensa con el ministro pintado al lado, ella diciendo qué es lo que hay que hacer, después que todo lo que han hecho está mal. Entonces, nada, simplemente como aporte al debate. Si alguien cree que está bien, está todo bien. Si alguien cree que hay que ser como Bulgaria, pero ya pasar del modelo, no sé, en un momento hablamos del modelo de país desarrollado, después empezamos a hablar de Perú, Paraguay y no sé qué, y ahora estamos hablando de Bulgaria, o sea, fondo de la olla. Perdón, Paz, por el énfasis. No, muy bien. Bueno, vamos al segundo tema de la mañana de hoy, que es lo que da origen a el graph ese. Yo lo puse ese graph, que es un graph que suena un poco agresivo, pero es un graph que creo que refleja exactamente lo que estamos viviendo. Gobierno racista. Gobierno racista, dice el graph,
Porque, gracias, Noé, porque... La gente en el auto en este momento diciendo, Ernesto, no estoy ¿Cuál es el viendo por gap? YouTube. Claro. Bueno, no, lo que decía es que creo que en la cobertura muy buena que hace el periodismo sobre lo que es este gobierno, hay algo en la que estamos siendo, se la está llevando gratis. Yo creo que es desde la democracia para acá, y no sé si, incluyendo gobiernos dictatoriales, es el gobierno más racista que hemos tenido. La discusión que tenemos sobre si los argentinos somos racistas o no, que devino de las discusiones alrededor de Argentina en el Mundial, es una discusión donde mucha gente ha dicho cosas injustas. Por ejemplo, Samuel Jackson diciendo, somos países más racistas de la Tierra. Pero no tengo duda que en la historia argentina no ha habido un gobierno tan racista como el gobierno que tenemos. Y déjenme dar algunos ejemplos. Tal vez mañana vamos un poco para atrás, porque los ejemplos de estos últimos 3-4 días son tan ricos, o de las últimas semanas, que pero en algún momento vamos a ir para atrás. Cuando Brasil es descalificado del Mundial, cuando Noruega le gana 2-0 en un partidazo, y la figura central de Brasil era Vinicius. Y a Vinicius, todo un sector muy importante del gobierno, el sector racista que está incorporado al gobierno, que está debajo de Santiago Caputo y que se puede ver cualquier día que vos sintonices Carajo, el canal de streaming del gobierno, y de un misionero que se llama Marini, sobre el cual en algún momento vamos a hablar extensamente. Augusto Marini. Augusto Marini. En algún momento Marini por ahí te lleva una carta de documento mío, espérala. Pero de cualquier manera, esto lo digo al pasar, pero dicho esto, lo que quiero decir es que en ese lugar es el nido del racismo. Todo el tiempo hablan de negros, de putos, no sé, la última es el abogado del presidente diciendo ahí que Rosalía es una gorda, puta y lesbiana, título que rebotó en el ABC de Madrid, pero que nosotros acá en el periodismo argentino estamos dando poca bola a ese costado del gobierno. Ese es el canal de streaming donde van todo el tiempo Luis Caputo, Javier Milei, Santilli, o sea, son amigos, se abrazan. Cuando ganó la elección Santilli, por ejemplo, había hecho la promesa de raparse en Carajo y fue con el gordo Dani y se raparon juntos. O sea, hay un nivel de relación recontra íntima entre ese grupo de racistas y el gobierno, las primeras figuras del gobierno. Cualquiera que quiera fundamentar que Argentina es racista, mostrando lo que es este gobierno, podría hacerlo tranquilamente. Haces un video de 30 minutos diciendo negro, 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 negro todo el tiempo y vas a ver, ni que hablar, la homofobia. Bueno, cuestión es que cuando descalifican a Brasil, Santiago Caputo, el hombre que maneja la CIDE y la recaudación en la Argentina, hizo este tuit que vas a ver, donde dice ¿qué piedra se volvió a ser negro? O sea, ahí tenés una evidencia de un asesor presidencial. Nosotros no perdonamos la corruptela de ¿cómo se llama? De Adorni, pero perdonamos el racismo. Esto debería haber sido un escándalo. Era el Mundial, estábamos todos pendientes de cómo jugamos con Suiza y pasó medio desapercibido, pero es un gesto de racismo para mí, para lo que son mis valores imperdonables. Si a alguna gente le gusta burlarse de los negros, bueno, está bien, todo bien. Podría mostrar decenas de barbaridades de este tipo sin ningún problema. Cuando empezó la discusión entre Lula entre Milei y Lula, en realidad el ataque de Milei a Lula, entre tantos tweets hay uno que retuitea Milei que muestra el racismo de Milei, y el tweet es de Lilia Lemoine, que es una persona que cree realmente en una idea de que hay que frenar a los negros, a frenar a los musulmanes, frenar a los latinos porque hay que defender a los blancos. O sea, una mirada racista. Lilia Lemoine lo que pone es: Lula es un ex convicto y cuando vino a Argentina visitó a su socia convicta, es el fundador del Foro de San Pablo y mantiene proscrito a Bolsonaro. Bueno, eso es una parte que todo es discutible porque Milei fue a visitar al hijo de un convicto, de un preso actual, que es Bolsonaro, y ahora está visitando a Keiko Fujimori, que es la hija de otro preso. O sea, qué sé yo, quién es convicto, quién es perseguido, quién no. Pero después dice, su gobierno encarceló y humilló a una ciudadana argentina por un gesto obsceno, se escribe de otra manera obsceno, Lilia, fíjate, en la calle mientras era agredida por tipos. A ver, el gesto que hizo fue el gesto de son monos. Y ella está reivindicando ese gesto, y el presidente, y es un gesto que en Brasil es considerado racista indiscutiblemente, por eso ella tuvo el problema, es un gesto, son gestos que se castiga, como Brasil ha sido un país que ha tenido una tradición muy racista con su población negra, estableció una legislación muy, muy estricta respecto de los gestos racistas. ¿Quién retuitea a Lilia Lemoine bancando la idea de decirle mono a un negro?
Javier Milei. Esto, insisto, podría haber montones de ejemplos que ya los vamos a dar, quédense tranquilos. Pero ayer se manifestó en un debate totalmente arbitrario y artificial, que además sirve también para pensar cómo se construyen realidades desde un gobierno. El debate tiene que ver con la cantidad de estudiantes, de gente que estudia en la UBA, que proviene de otros países. ¿Cómo empezó esto? Adrián Rabier, ¿no? Uh-huh. El vocero presidencial, le preguntan en la conferencia de prensa de ayer por qué razón el gobierno quiere ser tan permisivo en los empresarios que quieren comprar tierras argentinas, mientras a su vez está buscando medidas para restringir la educación y la salud a habitantes argentinos que nacieron en el extranjero o habitantes extranjeros que viven en la Argentina. Y entonces Rabier dice esto, escucha. Nosotros entendemos que los extranjeros que quieran trabajar suelo argentino son bienvenidos. Esto no quita que está pasando que un alto porcentaje de nuestros estudiantes en facultades de medicina son extranjeros, hasta un 40% prácticamente. Y eso genera un costo, y en Argentina estamos revisando. Bueno, es el dato que tengo. Si es falso, lo revisamos. Bueno, de la Universidad de Buenos Aires lo podemos revisar, pero entiendo que es el 39% exacto el que define el porcentaje de alumnos extranjeros. Eso significa que estamos destinando una cantidad de dinero a formar extranjeros que eventualmente se vuelven a sus países de origen. A ver, empezó la discusión sobre si era correcto o no. Antes de ir, fíjense algo que es importante. Eventualmente, la palabra eventualmente es muy importante porque es eventualmente se vuelven a sus países. O sea, eventualmente sí y eventualmente no. ¿Cuántos vuelven y cuántos no? Porque es un dato fundamental ese, porque vos pensás, la Argentina es un país que necesita cada vez más médicos, se está quedando sin médicos. Por ejemplo, hay cada vez menos pediatras, hay cada vez menos emergentólogos, o sea, hay cada vez menos intensivistas, y vos cuando hablas con el mundo de la salud te dicen, che, tenemos este problema, con lo cual, si vos atraes a tus facultades médicos que salen egresados y vos vas a una guardia, por ejemplo en Buenos Aires, te encontrás con un montón de gente que te das cuenta que son inmigrantes, eso está bien para un país, ¿no? O sea, eventualmente se queda o eventualmente se va, ¿cuántos se van, cuántos se quedan? Dato nada menor. En ningún momento el gobierno facilita ese dato, que es el único que lo puede tener, porque la universidad no puede saber cuántos se quedan y cuántos se van del país. La universidad trabaja de otra cosa. Pero de cualquier manera, empieza el debate en las redes. Al rato él sale, fíjense que es verdad, y publica un cuadro, que es el cuadro que están viendo ustedes, que recién justamente lo poníamos. En ese cuadro surge efectivamente que en la ciudad de Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, pareciera que hay, creo que son 40.000 estudiantes y 16.000 son, dice el cuadro, extranjeros. Con lo cual pareciera que hay, si vos tomás la facultad la Facultad de Medicina, pareciera que es así. Lo retuitea, por supuesto, ese Álvarez, Alejandro Álvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias, que es un burka, que lo único que hace es tratar de perseguir extranjeros. Y a ellos los retuitea Milei, y los retuitea un personaje que hace rato viene dando proclamas racistas con la discusión de hay que defender la cultura occidental, que es Galperín, el dueño de Mercado Libre, que es un racista y que si no fuera judío yo diría que tiene una mirada parecida a los nazis, es decir, un tipo hay que defender a los blancos de la invasión de los que no son blancos, eso una y otra vez en 1000 tweets. Simplemente, más allá de, ahí está, ahora entiendo de dónde salió la frase, qué país generoso, dice Galperín. Déjeme desarmar un cachito del argumento que no requiere mucho trabajo. En principio hay una diferencia, definamos qué es extranjero. Extranjero porque la UBA aclaró ayer que no le da ningún título a nadie que no tenga residencia permanente en la Argentina. O sea, tenés que tener DNI. Para tener DNI, que en la Argentina para los países limítrofes es bastante permisivo, tiene que ver también con una política migratoria, no con una política universitaria. Hay una política migratoria que es más restrictiva o menos restrictiva y que muchas veces tiene que ver con acuerdos bilaterales. Por ejemplo, un argentino va a Brasil, logra la ciudadanía muy rápido, y un brasileño viene a Argentina, logra la ciudadanía muy rápido. Con lo cual, ya no es un tema de la UBA, sino de cómo el gobierno establece si las leyes son más restrictivas o menos restrictivas, en un país que en el mismo discurso de ayer, el vocero
dijo, este es un país que recibe inmigrantes todo el tiempo, con lo cual, ¿querés ser ese país que no era racista y en base al cual vos le decís al mundo no soy racista? ¿O querés ser un país mucho más restrictivo que no permita que la gente obtenga el DNI rápido? Por ahora el gobierno acepta eso, con lo cual, si esto que estamos mostrando pasa, es porque el gobierno lo permite, no porque la UBA lo estimula. Entonces, eso primero. Todos los que reciben títulos son argentinos. La UBA, haciendo esa separación entre residentes permanentes y residentes temporarios o con residencia precaria o transitoria, dice, de la UBA son solamente el 2,5% los que no tienen residencia permanente. En la Facultad de Medicina el 6,1%, en odontología el 4,1%. ¿Vieron cómo bajan los porcentajes? Bajan violentamente, con lo cual el gobierno debería aclarar, cuando da esas cifras, que está hablando de cosas distintas. Extranjeros no son todos. En el momento que tenés el DNI, ya tenés residencia permanente y podés votar. Y pagás impuestos. Claro, entonces ya pagás impuestos, con lo cual solventás. Pagar impuestos pagás siempre. Vas a comprar un alfajor al kiosco y estás pagando el 21% de IVA. Claro, pero pagás impuestos equivalentes al nacional. Después, sería bueno saber cuánto cuesta, porque hay gastos fijos y entonces por cada estudiante extra que viene, cuánto cuesta. Sería bueno saber después hay cosas que son, por ejemplo, la UBA informa ayer ante el debate, dice que elevó mucho la exigencia a nivel español para aceptar alumnos en las universidades. O sea, si un brasileño no sabe muchísimo de español, o sea, casi como un argentino, no entra. Hay un examen previo. Entonces, ¿qué pasó? Bajó la cantidad de alumnos en la UBA y subió en otras universidades, con lo cual requiere una política nacional. Todo esto se puede corregir o no, pero merece un trabajo, no un panfleto vulgar. Además, ¿por qué vos comparás porcentaje respecto de la facultad? Otra cosa es, no es lo mismo carrera de medicina que facultad de medicina. Si vos comparás con la carrera de medicina, por ahí te da 40%, facultad, como dijo el vocero, da 24% porque hay nutricionistas, hay un montón de carreras que hay en la facultad de medicina que no son la carrera de médico. Entonces hay tantas cosas para aclarar y sobre todo si es útil o no el intercambio con la migración. A ver, todos provenimos de familias que venimos de inmigrantes y de inmigrantes que al principio siempre sos ilegal. Entonces venís, estás un tiempo, te das la ciudadanía, tu hijo estudia, entonces en los 50 podría decir, che, acá está la facultad llena de hijos de inmigrantes que eventualmente se van del país. Muchos, de hecho, en los últimos tiempos se han ido del país. ¿Por qué? Porque las políticas económicas han sido tan malas que hay 500.000 argentinos en España, por ejemplo, y seguramente estudiaron acá. A los argentinos que estudian, ¿los vas a dejar salir del país o también vale la misma recriminación? Pagamos todos para que se vayan. Todo es discutible. Y lo más discutible de todo es que vos vas a la UBA y ves a alguna gente que nació en otro país, ni siquiera digo extranjero, pero son la minoría, es una mayoría abrumadora, son gente que nunca pisó la universidad para decir estas pavadas. Pero ¿para qué sirve toda esta construcción? Para decir los extranjeros son malos, crear clima y sobre todo porque lo que les importa a ellos es tratar de encontrar un eje para hablar que no sea la realidad económica. Entonces, este gobierno que no te resuelve tu nivel de vida, lo que está buscando es un culpable. Entonces, a ver, hablemos de los extranjeros que estudian medicina. Buscate un blanco móvil para ganar legitimidad. Es toda una cosa muy denigratoria del gobierno. Y para eso usa el racismo. O sea, son los extranjeros, son los negros brasileños, está bien decirle mono a un negro, todas estas cosas que están diciendo que no son nuevas, pero que se van incrementando en los últimos tiempos. El momento así más enfático donde se ve el racismo del gobierno lo protagonizó ayer en Infobae quizá una de las personas más francas de este gobierno, que es Lilia Lemoyne. Lilia Lemoyne explica todo el tiempo las concepciones de ultraderecha que rigen el mundo Milei, el mundo libertario, el mundo de carajo, el mundo de Marini. Acordate de Marini porque lo vamos a hacer muy famoso, Marini. En cualquier caso, decía Lemoyne ayer discutiendo en Infobae se trenza en un momento con Diego Iglesias, porque ella está hablando de que en el mundo existe la teoría del reemplazo. Y la teoría del reemplazo significa que hay una conspiración para inundar Europa, otros dicen Estados Unidos, de negros, marrones, asiáticos, que todos son islamistas radicales, no sé cómo junta todo eso, para desplazar a los blancos, y que los blancos tienen que defenderse. Eso lo dice Elon Musk, lo dice Galperín, lo dice ella,
es una teoría racista. Los blancos nos debemos de defender de la invasión de negros, marrones, asiáticos, islamistas radicales. Y entonces se produce este intercambio. Escucha. ¿Vos sentís que hay una campaña para flexibilizar el ingreso de inmigrantes a los países? Es muy posible, sí. ¿Y en qué te basás para poder sostener una denuncia tan grande? Primero, no hay que decir que es algo tan fácil de describir. Yo te puedo tirar todos los argumentos y todo lo que he estado revisando. Pero justamente esto es lo que pasó en Europa. Simple. Ustedes pueden decir que la teoría del Great Replacement eso es una pavada. Me parece sí una teoría racista bastante. Te digo, la mayoría de los ingleses no piensa lo mismo porque votaron por el Brexit. No. ¿Qué es el Great Replacement? Dale, contalo. Significa, en una población de una etnia predominante, abrir la inmigración forzadamente para que entre más inmigración de la que pueda asimilarse. Es decir, dentro de 2 generaciones no va a haber gente blanca, por decirlo de alguna forma, ni siquiera negra en Inglaterra. Van a ser todos, digamos, asiáticos. Y, de hecho, islamistas radicales que están a favor de la ley Sharia. Eso es la invasión a la musulmana, le llaman. Inglaterra, dentro de 20 o 30 años, ya no va a ser Inglaterra. Eso es una realidad. Por eso hay muchos ingleses que tomaron medidas para evitar eso. No sé si lo han podido. Porque decir no va a ser Inglaterra es casi lo mismo que lo que dijo Alberto Fernández. Va a ser una Inglaterra distinta. Digo, si no, hubiese sido lo mismo que decir claro, no va a ser Argentina. reemplazada la población. Escuchá un poquito más. Hay países y ideologías políticas que son expansionistas. Y hay teorías que son xenófobas. Pero yo les voy a pedir... Lilia, déjame ordenar un poco. Xenófobo es que odies a las personas de otro país porque sí. Déjame ordenar un poquito. La teoría del gran aplauso. Para la pregunta no, eso no es odiar a la persona, es que proteger tu suelo, es proteger tu identidad y es proteger lo tuyo y tu estilo de vida. Si vos vas a tener hijos y nietos, y sobre todo si van a ser mujeres, puedan salir a la calle sin que las caigan a piedrazos cuando usen minifalda. Pero eso es completamente islamofóbico. ¿Vos pensás que todos los No, eso es ser mujer y tener miedo de que me caguen a piedrazos, boludo. No, que todo el Islam es así. Si a vos te gustaría vivir en una sociedad, si a vos... Eso que está diciendo es lo mismo que venga alguien acá y diga que una persona judía es avara por el hecho de ser judía, es lo mismo. A los islámicos y lo tuyo es islamofobia, es igual. Decilo que se te cante. Si a vos te parece que yo soy islamofóbica, decilo. Porque ¿sabés qué? Yo creo que las personas que practican el Islam integrada perfectamente aquí en Argentina no tienen nada que ver con una migración forzada que pueda caer en algún momento, quizás por Brasil, quién lo sabe. Si islamofobia es tenerle miedo al radicalismo y a la ley Sharia, sí, le tengo miedo a la ley Sharia, porque soy mujer. Qué ensalada, ¿no? Es imposible entrevistar a Lilia Lemoine. Imposible, porque cada 2 palabras dice cosas o inexactas, o mentirosas, o racistas, o xenófobas, homofóbicas. En Inglaterra están preocupados por eso votaron el Brexit. Y van a ser todos asiáticos y musulmanes radicales, pero vienen de Brasil, tal vez de Brasil. Pero todo esto es consumo, que para nosotros es irónico, es consumo cierto de gran parte de las tropas libertarias, el mundo Carajo, el mundo Marini, el mundo Santiago Caputo. Toda esta gente hace este tipo de cosas. Y me parece, tal vez mañana hagamos una cobertura un poquito más amplia para mostrar cómo esto se reproduce cientos de veces. Y lo más lo llamativo es que estamos tolerando este tipo de cosas. ¿Sí? Para mí, Adorni choreando una cascada es un escándalo y está muy bien toda la cobertura, pero que tengamos un gobierno que tiene bolsones de racismo muy evidentes, racismo, misoginia, homofobia, eso no es lo que es la Argentina, o eso no es lo que éramos siempre. Generalmente estas cosas nosotros tenemos la sensibilidad de decir, che, todos no sabemos cómo se formó este país, todos sabemos que lo que está contando ella es realmente la historia de la Argentina. En un momento vino a una inmigración masiva, la gente como ella trataba de aplicar la ley de residencia, no, esto lo pasó por encima y la Argentina absorbió muchísimos inmigrantes de la Europa más pobre, en una época muy dura de Europa. Y entonces sí se creó. Hoy estamos en contra de eso, o está en contra del gobierno, con argumentos que son realmente absurdos. Es decir, la idea que hay que 15.000 personas estudiando medicina en la Argentina de afuera, ojalá hubiera más de verdad, y ojalá hubiera mucha gente estudiando muchas cosas porque sería muy rico lo que genera. Y además sin ningún cálculo económico, sin ningún tipo de cuestión de mínima sensatez. A ver, hay otras noticias, así que vamos con Noé hacia las otras noticias de la mañana de hoy. Bueno, ayer llamó mucho la atención que un día después de que Cristalina Georgieva le dijera al gobierno, al ministro Caputo, que siga comprando dólares, es esto, todo el panorama es llamativo, porque mañana a la noche, no, hoy es miércoles, sí, mañana a la noche Javier Milei va a protagonizar una cadena nacional a las 20 para
detallar, describir su proyecto de ley para, de alguna manera, blindar la independencia del Banco Central. Y ayer lo que pasó es que Cristalina Georgieva, al lado del ministro de Economía, le dijo, che, ustedes tienen que seguir comprando reservas, que es algo que debería tomar la decisión el Banco Central. Bueno, está ahí todo mezclado. Pero decía, llamó mucho la atención que un día después de que Georgieva pida expresamente esto, que es algo que además todos están pidiendo, por primera vez desde el 2 de enero el Banco Central no comprará reservas en el día de ayer. El dólar, el mayorista cerró en la zona de los 1.500 pesos, el minorista 1.520, un poquito más, pero empiezan a aparecer algunas dudas respecto de qué está pasando con el dólar y qué puede llegar a pasar con el dólar en el año electoral, así que lo dejo ahí como un ruido que empieza a aparecer por lo menos en ese horizonte. En Brasil, el partido de Lula, el Partido de los Trabajadores, denunció formalmente a Milei, por los ataques que todos escuchamos y cubrimos el día de ayer, y por violar la ley electoral. Está pidiendo que la justicia brasileña investigue quién financió el viaje de Milei, de qué manera llegó a participar del acto de investidura de Flavio Bolsonaro como candidato a presidente, y que se investigue si Milei es parte del intento de Trump de entrometerse en las elecciones brasileñas, que esto es algo que la justicia brasileña viene estableciendo. Por eso Brasil le niega la visa a 2 enviados de Trump que supuestamente iban a ir a ser observadores de las elecciones. Bueno, les niega la visa porque dice Brasil, vienen a entrometerse en las elecciones, y ahora piden que a Milei lo investiguen desde esa mirada. El vice de Lula, Gerardo Alckmin, dijo que es lamentable que Milei haya perjudicado a su propio país, insultando a Lula y hablando de la manera que habló de Alexandre de Moraes, del presidente de la Corte Suprema de Brasil y demás. Hoy Cristina Fernández de Kirchner escribe notas de opinión en el diario El País, Folia de Sao Paulo y Liberation. A las 11 de la mañana además va a haber una conferencia de prensa que van a llevar adelante sus abogados para presentar públicamente su estrategia de recurrir al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidiendo que la dejen ser candidata en las elecciones del año que viene. La carta es muy cortita, se titula En defensa de los derechos fundamentales y de la democracia, y ella ahí denuncia violaciones a los derechos humanos, habla de que el proceso judicial del que fue protagonista estuvo marcado por arbitrariedades incompatibles con los principios del debido proceso, y es por eso que se presenta ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para pedir que la dejen ser candidata. Cuenta ahí en esa carta también que esta estrategia internacional la van a llevar adelante un jurista brasileño que se llama Rafael Valim y un ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se llama Javier Borrego, además por supuesto de su abogado de Carlos Beraldi. En este contexto aparece una cumbre del peronismo el sábado en La Rioja, que la está convocando el gobernador de La Rioja en homenaje al cura Angelelli, y tenía expectativa el gobernador de La Rioja de juntar ahí a Máximo y a Axel, pero bueno, finalmente Máximo sí confirmó que va a ir, Axel Kicillof dijo que no va a ir, así que no va a aparecer esa foto o pretendida foto de unidad. Y termino con algo que estuvo pasando durante las últimas horas. Vuelve a haber ataques mutuos entre Estados Unidos e Irán, así que vuelve a subir el petróleo, una situación totalmente inestable. En este caso, Estados Unidos está acusando a Irán de lanzar ataques sorpresa en el Golfo, así que hubo una respuesta de Estados Unidos y por eso vuelve a subir el petróleo. Bueno, algo que no termina más desde febrero de este año. A ver, en este momento, gracias Noé, en este momento está el presidente de la Nación en Perú participando en la asunción de Keiko Fujimori. A mí me viene llamando la atención, una de las características del presidente, la manera en que él escenifica sus saludos con sus amigos de ultraderecha. Porque ¿qué es lo que pasa? Obviamente, como yo ayer contaba, el otro día voy a lo de Pergolini y vos te saludás antes y después cuando él te presenta y entras al aire, te das un abrazo como si no te conocieras, pero es una ficción, vos ya te habías saludado. Bueno, lo que ocurre acá es que Milei llega a un lugar, se saluda con el presidente del lugar o con el anfitrión, a veces no es su presidente, y después vuelve para atrás y hay una cámara que se enciende y entonces, ¿cuál es? Hay alguien que está haciendo algo y aparece el presidente y Milei hace ¡Oh! ¡My friend! O algo así.
Esa escena... como una cosa medio papalanuelesca, no sé. Ayer con Keiko Fujimori lo hizo de esta forma, mira. ¿Viste? ¿Verdad? Tantos amigos en común que tenemos. Bueno, vamos a recorrer los saludos con los amigos en común. A mí, ¿sabes qué? Soy muy ingenuo porque es tan amable ella, como dice, ay, pero tantos amigos que me parece buena. Perdón, has llegado a decir en este programa que te parecía buena Lila Lemoine, claro, y acabas de mostrar todo lo que piensa. Está bien, por eso llega al máximo mi patología. Bueno, cuestión es que hace unos días uno de los amigos en común se encontró, Flavio Bolsonaro, lo recibe a Milei, y este es el momento del encuentro. Vete, mi amigo. Ese abrazo de mi padre. Sí. De mi padre ese abrazo. Gracias por todo. Una pena que no pude ver a tu papá. Bueno, un tiempo antes, con Santiago Abascal, el líder de la ultraderecha española, se saludó de esta forma, escuchá. ¡Acá está mi amigo! ¿Qué haces? Amigo querido. Qué lindo verte, qué lindo verte. Qué lindo verte. 4 días, ¿no? Sí, pasa. Sí, ok, nos vemos en otro momento, dale. Bueno, no solo ellos, también tuvo esa especie de convulsión emotiva que le agarró en estos casos una vez que se encontró en una reunión de la CEPAC con Donald Trump, fíjate. President! Mira cómo lo mira Trump. Y Trump se va para atrás. Bueno, y finalmente, para no excedernos porque son muchos casos, hubo un momento, para mí el mejor momento fue Elon Musk, en un momento después de haberse encontrado, no sé, creo que fue, no sé si el día de la Asunción o una convención en Miami, creo que fue. Él entra al lugar y nada, le regaló una motosierra a Elon Musk, pero ese fue el momento del encuentro, se escucha de esta forma, escucha. ¡No! Hi my friend. Ahí va Elon Musk, se pone unos anteojos negros y se dan un gran abrazo. Aparece Karina, le traje un regalo que ya estaba ahí y entonces él lo abre, Elon Musk, y saca de adentro de un coso una motosierra. Creo que en ese acto Elon Musk da un discurso y Milei sube y le da la motosierra y queda de garpe porque Elon Musk sigue hablando con la población, con la gente que está escuchando, y él queda atrás. Y después Elon Musk termina pidiendo disculpas, diciendo sí, fue realmente demasiado. Fue demasiado. El otro día con Flavio Bolsonaro, fue poco empático, dijo, como diciendo... Como si pudiera ser empático en algún otro momento. Sí. Bueno, cuestión es que... sí, Flavio Bolsonaro con una tijera un poco más moderado. Sí, ¿no? Una tijera de jardinero, ¿no? Sí. Pero igual te agarra. Bueno, cuestión es que Carlos Pagni explica este recorrido de Milei por Bolsonaro, Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella, el presidente electo de Colombia, quien va a visitar en su asunción en los próximos días. Pagni lo explica de esta forma. Escucha. En principio hay un juego de Milei en la región. Un juego que nació de la cabeza de Santiago Caputo, del mago del Kremlin, que es convertirlo a Milei, no sé si en un líder internacional, pero sí en un agente de una política dentro de América Latina, una política favorable a Trump. Y tiene que ver con armar una liga pro-Trump, no necesariamente pro-Estados Unidos, pero sí pro-Trump, en la que deberían estar más o menos una decena de países, que es fácil imaginar cuáles son. En principio, El Salvador, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, ahora Colombia, Ecuador, obviamente la Argentina. Es decir, una liga de países que le serviría de apoyo a Donald Trump, doctrina que plantea la política exterior de Estados Unidos en términos de lo que se llamaban zonas de influencia. Esta región es nuestra. Trump vuelve a esta idea
Y Milei sirve a esa idea en el intento de armar esta liga. América para los americanos, América para Estados Unidos. ¿Respecto de quién? ¿En contradicción de quién? De China. Resultado de la elección brasileña, y por eso interviene Milei, y por eso interviene, como vamos a ver ahora, Donald Trump personalmente, es crucial en este juego. Si Donald Trump quiere tener una plataforma de respaldo geopolítico a su política en contra de China, una China que ha avanzado mucho en América Latina y que ha avanzado mucho y ha constituido una alianza con Brasil, debe lograr que cambie el signo político del gobierno brasileño. Muy fuerte y muy interesante y muy fundamentado lo que dice Pagni acá. A ver, antes de empezar a hablar de un tema de una historia que es increíble, y van a ver lo increíble que es cómo terminó la historia de Time Warp con Paz, quiero... a ver, si están escuchando radio lo van a entender lo que vamos a tratar, pero lo van a entender más si ponen YouTube. El otro día se hizo, esto pareciera que no tiene que ver con la política, pero tiene muchísimo que ver con la política. El otro día se hicieron en el Teatro Colón, creo que por primera vez, los premios Pinti. ¿Cómo se llamaba Pinti de nombre? Enrique. Los premios Enrique Pinti. Son los premios que por primera vez se dan al teatro comercial. Lo transmitió Canal 3 en directo. Estaban todas las estrellas, gran parte de las estrellas del teatro argentino. No sé, ponele, se me vienen Carla Peterson, Lorena Vega, Adrián Suar, Guillermo Francella, no sé. Lorena Vega. Agustín Rada, cantidad y cantidad de gente talentosísima que hace teatro y que en este momento los podés ver en las carteleras de la calle Corrientes y alrededores. ¿Quién era Pinti? Pinti era un actor, un grandote, medio gordo, muy histriónico, muy carismático, que en la segunda mitad de la década del 90 hizo un espectáculo que se llamaba Salsa Criolla. No sé si vos, Garba, tenés idea que era Salsa Criolla. Sí, el espectáculo que hace un recorrido histórico del país, no tuve la posibilidad de verlo. ¿Vos, Noé, lo viste? Vi algún fragmento. No, yo llegué a ver, pero sí sé de qué se trata. Yo lo vi. Porque estaba en VHS, ¿no? Muy probablemente se puede encontrar en YouTube muchas cosas. Yo lo recuerdo de chica como algo muy provocador, ¿no? Claro, era algo, a ver, el tipo hizo 150.000 funciones a teatro lleno, donde se conjuntaba un poco de humor, un poco de canto, un poco de baile, y básicamente un mensaje político muy transgresor respecto del gobierno de la década del 90. Entonces todo el tema de educación sexual, jubilados, el Estado presente, la burla a la convertibilidad, él lo expresaba, y eso éramos. La clase media porteña que iba masivamente a verlo era eso, y se empezaba a expresar una escala de valores que no me basta con la estabilidad. Básicamente, no me basta con la estabilidad, quiero una sociedad democrática, quiero políticos honestos, quiero un Estado presente para resolver los problemas, quiero educación, quiero salud pública, etc. Eso éramos. De un tiempo a esta parte parece que somos otra cosa, y hay un montón de gente que yo veo que está confundida porque el Estado no, el Estado no, el Estado no. El otro día, en esa entrega de premios tan llena de gente popular, hubo algunos discursos típicos de este recibimiento de premios, si querés, críticos de la situación que está viviendo la Argentina. Siempre los hay, eso no es novedad. Algunos son mejores, otros peores, pero eso no es novedad. Pero hubo un cuadro artístico que homenajeaba a Pinti y que está hecho con una calidad espectacular, que vos lo vas a ver ahora. Nosotros habitualmente no ponemos audios de más de un minuto y medio. Esto dura un poco más. Pero véanlo, porque tiene una gran calidad. Yo ayer se lo mandaba a Lu y le decía, tratemos que entre bien la imagen y qué sé yo. Porque recuerda aquellos discursos que nos conmovían tanto, interpretados por... A mí la interpretación que más me conmueve es la de Dalia Gutman, que está al final, que lo hace de una manera, de una ternura y de una... realmente te conmueve, pero todos, qué sé yo, todos está Pablo Fábregas, está Rada, como haciendo... todos haciendo una parte de Pinti. Pinti cantaba algo que era quedan los artistas, pasa una cosa, pasa la otra, quedan los artistas, y en el medio metió un monólogo. Entonces vos vas a ver a Rada haciendo el quedan los artistas y en el medio fragmentos de sus monólogos originales que, dichos hoy, tienen una actualidad que es tremenda.
y que en un momento creo que Rechimusi, que es un actor, comediante, también un tipo muy talentoso, dice: malas palabras es que los jubilados se cagan de hambre, y se para todo el teatro y ovaciona. O sea, termina siendo, no te diría un acto político, pero una manifestación en la batalla cultural de estos somos. O la recuperación en un acto recontraoficial por Canal 13. O sea, vos lo ves y te das cuenta que hay algo que ahí pasó. Míralo. Bueno, Enrique Pinti era, no sé, la verdad que no es fácil. Enrique era comediante, era actor, era performer, cantante, dramaturgo, era un artista, un ultra mega artista, un artista múltiple, muy difícil de explicar. Necesitaríamos muchísimas palabras, compactarlas todas, decirlas muy pero muy rápido para entender al gran Enrique Pinti. Pero mejor, ¿te parece que hable con su obra? De veras que no sé si bueno o malo, ni más ni mucho menos que humorista, que ha recibido elogios o algún palo. Como todo artista, quedan los artistas, quedan los artistas, quedan los artistas. A los nenes hay que enseñarle todo de vuelta, a leer, a escribir, a sumar, a multiplicar. Historia argentina, también historia argentina. Educación sexual, pero claro, en la Argentina decís educación sexual y aparecen 4 viejas con los pelos de punta diciendo: con los nenes no se metan, ¿qué le van a...? Señora, ¿qué se cree que es educación sexual? Que 9:15 llega la profesora entangada, corpiño de encaje, pone la luz a la mitad y empieza... Llama al portero: Ramón, trae 2 bananas que hacemos 9 semanas y media. No, señora, educación sexual no es eso. Educación sexual es enseñarle a los nenes y a las nenas qué tienen, quiénes son. Y ahí sí te aparece una resentida que dice: en mi época no nos enseñaban nada de eso. Así salimos, señora. Así salimos. Pasan gobiernos, los radicales, los peronistas, pasan veranos, pasan invierno, quedan los artistas. Pasan las crisis, pasan la guerra, pasa la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas. Además, el pueblo argentino es tan fácil de cagar, porque tenemos 4 obsesiones nada más. Mira si seremos pelotudos, 4 nada más. La primera, el dólar. La segunda, la inflación. Que no vuelva la inflación, que no vuelva la inflación. La tercera, las empresas estatales que no sirven para nada. Es mejor lo privado, es mejor lo privado. Siempre es mejor lo privado. Y la cuarta, el primer mundo existe y no somos nosotros. Todo es mejor afuera, todo es más lindo afuera, todo es más serio afuera. Hasta cómo cagan afuera es mejor. En París cagan con una distinción que acá se ha perdido. Vos tenés que ver lo que es el sorete de los franceses. Es un sorete en degradé. Tono sobre tono, ton sub ton. Pasa la belleza y la juventud, los optimistas, los pesimistas, pasan la peste, pasa la salud, quedan los artistas. Quedan los artistas, los mecenas, pasan los censores, los hipócritas, tiempos mejores, tiempos peores, quedan los artistas. Perdón por las malas palabras, porque en esta Argentina de indecencia, en esta Argentina de hospitales que dan vergüenza por sus condiciones, en esta Argentina sin salud, en esta Argentina de alimentos decadentes, en esta Argentina de robo de gallinas, en esta Argentina de la mano en la lata, en esta Argentina de escuelas que se caen a pedazos, en esta Argentina de maestros que no cobran, hay gente que todavía se escandaliza por el lenguaje. Hay que ser pelotudo, con todas las cosas que uno tiene para escandalizarse. Y encima te dicen: ¡ay! El uso de las malas palabras es un mal ejemplo para la juventud. Mal ejemplo para la juventud es un jubilado que no morfa. Reaccionen antes de que llegue el 2000, pelotudos. Si no fuera por Homero y por ese Partenón, ¿quién sabría algo de Grecia y su civilización? Roma sigue siendo Roma, aunque la quemó Nerón. No habrá censura que pueda contra el Decamerón. Por eso no le temo a las pasiones, ni a la vejez, ni a los psicoanalistas, ni a los fracasos, ni a las frustraciones, porque soy artista. Para mí la
calle Corrientes es la infancia. Siempre llenos los teatros, siempre llenos esos cines, siempre llenos esos restaurantes. Y la gente caminaba tranquila, sin miedo a que nadie la afanara, la robara, la matara. Limpia la calle, brillante la calle Corrientes. Y el Obelisco era eso, era el epicentro de esa calle Corrientes maravillosa, donde en los teatros estaban los nombres de esos grandes actores. Y yo los miraba y decía, alguna vez voy a estar ahí. Alguna vez voy a estar ahí. Por eso para mí el Obelisco es la joda, es la alegría, es mi profesión, es la bohemia, es todo. Si alguno me lo saca, lo mato. Porque cuando uno empieza a querer sus cosas, te duele más cuando te las sacan. Y cuando te duele, gritas. Y si gritamos todos alguna vez, a lo mejor nunca nos van a sacar esas cosas que queremos y no queremos que nadie nos saque. Y ahí, cuando no nos dé lo mismo una cosa que la otra, ahí vamos a ser personas. Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas, pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas, quedan los artistas, quedan los artistas, quedan los artistas, quedan los artistas. Porque estás acá desde antes de que yo nazca. Y vas a seguir estando el día que yo me tenga que ir de gira. Porque estamos acá, los artistas, desde antes de que llegues. Y vamos a seguir estando el día que te vayas. Quedan los artistas. Lo vi 10 veces. Qué hermoso. Me pone la piel de gallina las 10 veces. Hermoso. Decime qué te genera, Paz. No, me parece muy emotivo, muy lindo y de una actualidad total. El traslado de Pinti a hoy, ¿no? ¿Garba? Exactamente lo mismo, y se me venía la frase que siempre resuena de: en Argentina te vas 20 días y cambió todo, te vas 20 años y sigue siendo exactamente lo mismo. Se mete con educación sexual, con todo. Era muy de actualidad. ¿No ves qué onda? Me da muchísima pena que en televisión ya no existan cosas de esta calidad, que podría tranquilamente hacer la televisión argentina. Tienen que poner un mango nada más, pero es espectacular. Sería muy lindo ver cosas así todo el tiempo. El show que arman, Rada, divino, haciendo de maestro de ceremonia, pero todo el tiempo te conmueve. Hermoso. Y cada uno de los discursos y cómo lo expresa cada actor de manera distinta, y la música que hay de fondo, toda la apuesta es de una calidad de grandes. Y nada, además al final cada uno con sus obsesiones. Cuando él dice: estábamos acá antes que vos y cuando te vayas vamos a seguir estando, ¿a quién le está hablando? Y todos los que creen que van a cambiar la sociedad argentina, la mente de los argentinos, miren esto, miren esa platea ovacionándolo. Y además, una cosa que para mí es muy importante, un evento muy mainstream. O sea, la Asociación de Empresarios del Teatro en Canal 13 del Grupo Clarín, con todos los actores de todas las líneas políticas diciendo eso, porque había de todo ahí, de todo. Uno conoce, yo no voy a esquematizar a nadie, pero conoce incluso dentro del escenario quién es K, quién es no es K, quién es anti-K, quién no le importa eso. Pero hay una cosa: no me toquen el Obelisco, no me saquen lo que es mío, y si no, hay que gritar, porque proteste antes que llegue el 2000. A mí me antes que llegue el 2000. Estamos hablando del 2026, diciendo algo que se decía en aquel momento. Y nada, yo tengo muy vívido el recuerdo de aquella época, y era una época donde surgía una rebeldía que tarde o temprano va a surgir acá. Eso que vimos ahí es señal de algo, o por lo menos es lo que creo que va a pasar. 9:13 de la mañana.